simbolismo, doctor, asociado a la mitología Pemón y la piedra. Se habla Sí, de una esa, historia de exacto, amor. de lo que ejerce, de la importancia que ejerce o lo que se espera que la piedra pueda lograr ahora que regresa a Venezuela. Bueno, eso es muy subjetivo por las creencias. Acuérdese que una de las principales condiciones de las culturas indígenas nuestras era el chamanismo. Pues el chamanismo no es más que crear la deidad, precisamente ese cuento del amor, en la que un Pemón, un Taurepán, se va a una región cercana que forma parte de la etnia indígena, inclusive de origen caribe, que está en el Brasil, que son los macuxis, o lo llaman los macuchíes, y se enamoró de una indígena macuchíe donde el dios, en este caso Macunaíma, creo que es, lo que pasa es que la protagonización de los dioses en la cultura Pemón establece que los Macunaíma eran los principales protagonistas, y entonces Macunaíma era el dios sol. Y entonces también hay una larga historia sobre los cuentos que, por cierto, lo relató muy bien Cesáreo de Armellada junto con otros franciscanos catalanes, que a partir de 1938 empezaron a construir sobre las leyendas y los cuentos de la lengua Pemón. Entonces, claro, allí nace una historia. Entonces ellos simbolizan que la presencia de la abuela al lado del abuelo, porque el abuelo también existe, que es otra gran roca que está allí, ¿verdad? Que no está a la vista de nadie, porque una de las cosas que quizás los alemanes le sacaron provecho fue colocarla en un parque de exhibición donde la gente a lo mejor pagaba su entrada para visualizarla, pero alguien debe empezar a hablar de esa lectura, pues, que tiene que ver de la espiritualidad del pueblo Pemón, y establecer allí la correlación entre las viejas leyendas. Esos etos de la cultura Pemón, que no es más que los relatos y las leyendas y los cuentos, que en principio, antes de ser, es decir, eran ágrafos, hasta que llegó, por ejemplo, el caso de Cesáreo de ¿cómo se llama?, de Armellada, que el cura que se encargó de levantar el diccionario y empezó a escribir la historia de ellos. Y entonces hay un conjunto de relatos que tienen una gran relación con la espiritualidad de los pueblos, y además eso nos ayuda a comprender, porque así lo estableció por lo menos el padre fray Luis Lavandero, por ejemplo, en el Delta, cuando habló de los guaraos, los gestos guaraos, ¿entiendes? Ahí entonces empezó a desarrollar un conjunto de historietas, de leyendas y cuentos que nos permitió acercarnos más al conocimiento de esa cultura que era ágrafa, que no había nada de registro, sino era una tradición oral a la que se venía transmitiendo, y que por supuesto ella pudiera tener la debilidad de ser deformada con el paso de las generaciones. Pero sí, hay una relación de la espiritualidad, de la armonía con la naturaleza, etcétera, etcétera, pero también pudiéramos hacernos la pregunta: ¿qué gobierno tuvo interés alguna vez en desarrollar la zona o defender los recursos de la zona? Si hoy, por ejemplo, la situación de la minería nos da una explicación clara de la aberración a la que nosotros hemos estado sometiendo a toda la población del sur del país. Bueno, no solamente los taurepanes, en el caso de ellos, de Icabaruto, esa zona de los Caribes, etcétera, toda esa orilla que colinda con el Brasil, que ha sido diezmada, sino que no ha habido el interés de desarrollar ese proceso formativo de una cultura que tiene que ver en la educación, en la formalidad turística, etcétera, etcétera. Ojalá que esa piedra sea colocada al lado del abuelo, y además se crea allí, pudiéramos solicitar que se cree un parque nacional. ¿Por qué? Porque esas formaciones rocosas no son muy comunes. El jaspe se puede dar en todas partes del mundo si usted lo busca. Lo consigue de todos los colores, es decir, la tonalidad depende en zonas donde hay cobre, por ejemplo, digamos, cobre o sulfatos de cobre, o digamos que tienen que ver con esos minerales que están reducidos a sales, le da una coloración verde, y entonces usted ve un jaspe en otros lados de la tierra de color verde, otros de color amarillo, porque tienen más sílice, otros porque tienen más hierro, son más rojizos. Y aquí han confiado que el color rojizo intenso del jaspe
precisamente guarda una relación espiritual con la armonía y esa composición de paz y tranquilidad en la naturaleza. Ese quizás es el significado más importante del Eto Pemón, pues. Bueno, me parece muy interesante la reflexión que usted hace, doctor, porque ciertamente ha habido una especie de olvido con las zonas naturales de Venezuela, con el Roraima, con la Gran Sabana, ahora con todo esto del auge del arco minero. Y entonces se hace una inversión que yo honestamente debo decir, no sé si usted maneja la información, quién generó los recursos para poder traer de vuelta a la abuela cueca hasta el Estado Bolívar, que imagino que debe haber sido una gran inversión. No sé qué gobierno realmente pudo colocar el dinero necesario, y estamos todos alrededor de la publicidad, que no hay que restarle importancia a la repatriación de esta piedra importante para todos nosotros, pero que también hay otras zonas naturales, turísticas del país que se han estado perdiendo en el olvido. Ciertamente. Sobre todo, vea, tenemos que en el término absoluto, pues, de esta palabra que yo emito, pues decir que es mi responsabilidad, esa zona está muy deprimida, es decir, esos 30.000 habitantes que en un principio desde hace muchos años se han venido censando, digamos, hay 30.000 pemones, es la tribu más numerosa, etcétera, están divididos en taurepanes, arecunas, aranigoto y su ubicación geográfica, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los camaragotos, por ejemplo, que están muy relacionados con el río, los arecunas con el río Paragua, por ejemplo, ahí hay una devastación terrible que afecta a ellos. Y no de ahorita, estoy hablando de hace muchos años. Por ejemplo, Urimán, que es una zona donde minera por excelencia, tanto de oro como de diamante, San Salvador de Paúl, etcétera, un conjunto. Si usted se ubica, es decir, en ese largo recorrido que hicieron los pariagotos, que todavía son los que por naturaleza misma habitaron todas las orillas y las franjas desde el río, es decir, desde el Orinoco, donde está la Boca Grande, no el Caño Mánamo, sino el Río Grande, que llaman, hasta el Meta. Es decir, imagínense la distancia en la que ellos existencialmente fueron habitando las orillas de los ríos. Hoy ellos, inclusive aquellos que una vez describió Alejandro Humboldt, por ejemplo, hablaron de los otomacos, que eran hombres grandes que comían arcillas en tiempos en la que bajaba la marea de los ríos, comían arcilla porque estaba muy enriquecida con los huevos de los peces, etcétera. Esa relación, si nosotros somos un pueblo que tenemos indígenas todavía y en números importantes, nosotros no hemos sabido explotar el turismo en ese sentido, por ejemplo, ¿verdad? Y no hemos respetado su zona porque no hemos introducido a modificar inclusive su ecosistema. ¿Por qué son tierras ácidas? Porque sus formaciones inicialmente hace siglos decían que allí los grandes mares ocuparon esos espacios y el lavado continuo llegaron entonces a producir lo que hoy, por eso la vegetación en el caso de la Gran Sabana, que no supera los 1.400 metros sobre el nivel del mar, es una vegetación muy escasa y eso es lo que le da la belleza, digamos, física, ambiental a la zona, ¿verdad? Pero hay grandes formaciones rocosas, inclusive el Roraima tiene detrás de sí, pues, tiene una historia importante que tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver, inclusive hay cuentos muy tenebrosos sobre el Roraima, por ejemplo. Inclusive hay quienes señalan de que es una montaña maldita, etcétera. Eso forma parte de un proceso cultural que data de más de 7.000 años, ¿sabes? Porque esos son pueblos mucho más antiguos. Quizás el Taurepán, como somos origen caribe, pues el desplazamiento que hubo desde el norte de Venezuela por esas agresiones permanentes, colonizadores, etcétera, fueron ocupando ese espacio y hubo el desplazamiento. En el caso, por ejemplo, ¿cómo se llama del estado Amazonas, del Amazonas central, se desplazaron hacia el norte los arhuacos, que de ellos nosotros tenemos varios pueblos misioneros aquí en lo que fue la vieja villa de San Antonio de Upata. Tenemos pueblos que fueron formados por indios arhuacos, como también por pariagotos. Es decir, había un movimiento existencial de todas las tribus
los taínas, pues que se conocen, los primeros que se conocen en Puerto Rico y en la isla de la Española. Entonces, esas cosas tenemos que explotarlas. Es decir, para mí no tiene tanto significado la piedra, la cueca, si no abonamos un terreno para el conocimiento general de toda el área, ¿verdad? Y cómo le sacamos provecho, qué riqueza tan importante tenemos nosotros históricamente, que nosotros pudiéramos abordar los temas en las escuelas, hablar de ellos. Es decir, nosotros como pueblo de Ipata también informamos que tuvimos una participación muy activa e importante, ¿me entiendes? Y por esa razón nosotros tenemos que insistir. ¿Me escuchas? Sí, doctor, lo escuchamos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que insistir. Claro, está bien, es un elemento quizás propagandístico, hemos recuperado un valioso recurso del pueblo Pemón, sí, pero el pueblo Pemón necesita también un conjunto de asistencias permanentes que les permita a ellos reproducirse en el tiempo, crecer en población demográficamente, porque nosotros